Hola, hola gente curiosa, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa número 37 de La Curiosidad Liberó al Gato. Primero, hoy saludamos al equipo. Primero saludamos a Walter. ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos, transitando este enero. Muy bien. ¿En la pileta? Sí, dejé unos platos para lavar, ahora cuando... Está muy bien. Y con Gustavo. ¿Cómo está Gustavo? Tal como están, voy a aprovechar algo que no hago nunca, voy a aprovechar este momento de introducción y de saludo para dejar mi homenaje a una mujer muy valiente que se fue hace un par de días. Me refiero a Sara Oyuela, que Sí. se hizo conocida por haber enfrentado con una reposera a las fuerzas del orden en plena pandemia. Sara mostró que las medidas draconianas del gobierno no tenían ni pie ni cabeza e hicieron falta varios patrulleros de personal policial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para tratar de ir a sacarla, pero se fue de un parque enorme donde estaba ella sola, sin joder a nadie, cuando ella quiso. Mi recuerdo a Sara Oyuela, y bueno, ojalá la Argentina tenga muchas más Sara Oyuela que se paren frente a la arbitrariedad y digan, acá estoy yo y yo hago y ejerzo mi libertad como quiero. Ahí está, sin dudas, Absolutamente. con su reposera desde el cielo, armada con su reposera contra la policía. Este, nada, agradeciéndote seguramente tus palabras. Sí, realmente fue una época que va a quedar en la historia, bastante, bastante bizarra. Bien, hoy vamos a hablar de Europa, donde también pasaron algunas cosas de esas, pero vamos a hablar de Europa, quizás tocaremos ese tema, quizás no. La idea es hablar de otros temas que quizás sean más actuales, y para eso estamos en comunicación con el politólogo y encuestador español, que está, por supuesto, ahora en España, Eduardo San José Riquejo. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes, buenas tardes, hora argentina, buenas noches, hora española. Y bueno, pues encantado de participar y tratar de explicar lo que sepa sobre el tema que tratemos. Quería meter un inciso que como Gustavo, que como somos amigos, pues al final resulta que participamos de maneras similares. Quiero recordar, y esto me parece muy importante, que en el caso de España los estados de alarma que permitían al gobierno mantenernos encerrados y que dieron resultados, situaciones similares como lo de la señora que comentáis de Buenos Aires, que conozco un poco el caso, en España fue declarado anticonstitucional posteriormente, a posteriori. No sabremos qué pasará, pero probablemente ante distintas demandas que pueden surgir, los gobiernos que aplicaron esas medidas tengan problemas, las personas. Bueno, te O sea, contamos, Eduardo, que hago un paréntesis, no lo podemos ver porque hay problemas técnicos con la cámara de él, lamentablemente. Eh, Acá en Argentina, creo que era totalmente, absolutamente inconstitucional y de hecho, no sé si te enteraste, pero el presidente que sacaba todas estas órdenes y nos llamaba a los que no las aceptábamos de alguna manera imbéciles, con ese vocabulario, estoy citando textualmente. Después nos enteramos que había hecho una fiesta de cumpleaños para la esposa con muchísimas personas dentro de sí, la Quinta de Olivos. estoy al tanto, ¿no? Pero no era esa parte la que a mí me interesaba. Las inconsistencias mentales de los políticos son continuas y continuadas y no dependen del país. O sea, quiero decir que esto ha pasado en muchos sitios. Para mí lo importante es que hubo un grupo de personas dispuestas a defender la legalidad, comparándolo con la señora que teníamos ahí, que llevó al gobierno, al Consejo de Ministros, que se llama en España, al Tribunal Constitucional y que aquí que hubo un tribunal que defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos, que decretó que todas esas medidas no tenían base jurídica. Todo eso a posteriori.
cuando se habían conculcado derechos de movimiento, de reunión, porque en Argentina me imagino que también, pero Sí. aquí no permitían salir a la calle. O sea, Ujú. no permitían hacer absolutamente nada de lo que se considera una vida normal. Y es en lo que entraba el reto de esta señora sentándose en el parque. Para mí era un reto clarísimo a las medidas que estaba aplicando, en este caso, el gobierno argentino, que no diferían demasiado de las que aplicaba cualquier gobierno de Occidente. Sí, y además no tenía nada que ver con la salud porque la señora misma dijo, si yo quiero salud necesito salir de mi casa y recibir los rayos del sol Al para tener sol. vitamina D. Así que de salud poco y nada, digamos, ¿no? No, Eh, salud ha sido la gran excusa para implantar semidictaduras. Yo creo que, y no era el tema que quería tratar, pero yo creo que probablemente guarde algo de relación. Yo creo que hemos estado ante un experimento de control de masas, en mundial. Es una opinión personal, no tengo suficientes datos para poder corroborarlo, pero creo que era un experimento de control de masas, en este caso bajo la salud. La excusa era la salud. Podemos verla a lo largo de la historia de distintas maneras, con alimentos, con recursos, pues no sé, públicos, comida, en fin, cualquier instrumento en manos del poder puede ser una herramienta de control. Y hemos tenido una grandísima novedad, que es que por primera vez en la historia es una herramienta de control la salud. No hay nada más sensible que un sector, sobre todo de ciertos sectores de la población, a temas sanitarios. Por lo menos en España y en Europa hay una población muy envejecida, muy dependiente de recursos sanitarios, en el que basta con que le diga, si usted no es un borriquillo que me hace caso, se muere. Y entonces, pues la gente no quiere morirse. Es así de sencillo. ujú, Luego da igual si el sistema funciona o te cura o no, pero de momento te acojona. claro. ¿Y cómo está Europa hoy económicamente? Sé que, bueno, Europa somos como muchos países, pero hay como una inflación, digamos, a nivel mundial que se está viendo muy alta en países donde Pues tengo, quizás, tengo que comunicaros un dato importantísimo. sí, Cuando hablamos de inflación en Europa, no tiene nada que ver con cualquier país de Sudamérica. O sea, el escenario es completamente diferente. Quiero que lo entendáis porque no piensen la audiencia que estamos en situaciones pues similares a No, Argentina. no, Aquí no se llega al 50% o al 80% ni en las peores pesadillas. Claro, Dicho lo cual, os diré que los escenarios más desfavorables y más perjudiciales desde hace un año oscilan entre el 8 y el 10% ujú. de interés anual, no mensual, Anual, anual. anual. Entonces, anual. Entonces, esos son datos muy malos porque la situación de la que viene Europa no es esa. La situación anterior a esta crisis económica eran valores del 2, el 3% de media en los países occidentales de la Unión Europea. Entonces, todo lo que ha pasado de esos valores nos parece una burrada. Y la gente está escandalizada porque lo percibe en su vida diaria, en los costes de la alimentación, de la vivienda, etcétera. Pero no es el peor escenario que ha manejado Europa ni en los últimos 50 años. No, no, ¿Eh? absolutamente, absolutamente. Y Entonces, quiero que se quede claro. Dicho lo cual, creo que Europa tiene problemas fundamentalmente y probablemente muy parecidos a otros países relacionados con la energía, sobre todo. Todo el bloque económico, el principal problema es el problema energético. Y a lo mejor estamos hablando del famoso peak oil, creo que lo llamaban, el famoso fin de la energía del combustible barato que está afectando a todos los sectores, o simplemente estamos hablando de unos sinvergüenzas, en este caso los legisladores de la Unión Europea, que lo han provocado todo con su legislación cutre y egoísta. ¿qué tipo de legislación legislaron para que suceda esto que está sucediendo hoy, que es escasez No, de no hay una, energía? hay una legislación que no me la conozco porque no soy experto, pero que lo que fundamentalmente busca es cómo se configuran los precios de la energía. Eso lo ha decidido la Unión Europea, los burócratas de Europa. Y entonces han decidido un mix en el que
el precio está relacionado con el precio del petróleo, con el precio del gas, y al final de un mix de elementos que sirven para la producción de energía eléctrica, eligen el que más les conviene y siempre es el más caro. O sea, el mix que hay para la energía no se rige, por ejemplo, por la eólica, que hay muchísima en España, sino que aunque estés aportando un 30% de eólica y un 30% de gas y un 20% de fuel, pues se coge la más cara. Y si en ese momento de producción de energía, de ese periodo de tiempo, porque esto va por periodos de tiempo, se ha tirado más de gas porque no había viento o no había sol, pues te encuentras con que el participante más caro, que es el gas, es el que te aporta el referente para configurar. Claro. Es una cuestión estrictamente política, créeme. De Pero, hecho, se está demostrando, y tenéis curiosidad, que se puede controlar los precios eh, sin abusar tanto. España está ahora mismo proporcionando energía eléctrica al resto de Europa, fundamentalmente eólica y, de, y del sol y solar, y tenemos los precios más baratos de la energía eléctrica de toda Europa. Y otros países que tienen energía barata, como el caso de Francia, con nucleares, que produce energía más barata que incluso que las energías renovables, pues tiene la energía más cara. O sea, ¿cómo se come eso? Son inconsistencias que solamente tienen una base política, Política, una claro. base Y, volvemos a lo de antes, de control de masas. y no hay, Ahora no estamos hay un todos problema, acojonados con la inflación. no hay un problema en el costo de la energía, también con la carga fiscal que tiene digamos, la factura, tanto para los hogares como para las empresas, de energía, una carga impositiva altísima, lo mismo que los combustibles. Hay una carga impositiva muy alta, pero no es lo más determinante. Lo que sí es determinante es que la población y cualquiera que tenga un poquito de capacidad de análisis se da cuenta que los que pagamos siempre somos los mismos. En España y en Europa, la energía, el fuel, el diésel o la gasolina, la nafta, como la llaman ustedes, cualquier producto de este tipo tiene una imposición cercana al 5 al 40 y pico por ciento, no recuerdo los datos. Pero el principal beneficiado, siempre hay que buscar el principal beneficiado de la subida de precios provocados por estas determinaciones de precio, siempre es el Estado. O sea, hay una cosa que he aprendido de Argentina. Al único que le interesa la inflación es al Estado. Y en el caso de Europa se está demostrando clarísimamente. Estos sobrecostes de precios lo que están implicando es que Sí, el Estado está recaudando una barbaridad. claro, ¿Eh? Con lo cual, ¿por qué va el Estado a querer parar esto? ¿Eh? Claro. Han descubierto la porva, han descubierto como un peronista que sale a la calle, ha descubierto que la inflación es cojonuda. Y ahí están todos con la inflación. O sea, yo no creo que sea un proceso fácil de salir porque no es un problema solamente económico, es un problema político. Entonces, y ahora hay, mismo los peronistas españoles, porque el gobierno que hay en España es peronista, han descubierto, como los tontos de Buenos Aires, que esto es un chollo. Entonces, a ver quién les quita la golosina ahora de la... Claro. claro, pero ahí me parece que también hay dos problemas que están jugando al mismo tiempo, y uno es el déficit fiscal, que bueno, España con todo no es de los más altos, y otro es la crisis de deuda, ¿no? O sea, hoy por hoy, ni por tasa de inflación, ni por porcentaje de deuda en relación al producto, ni por déficit fiscal, creo que la mayor parte de los países de Europa no podrían haber ingresado a la zona euro, o sea, no hubieran podido suscribir el Tratado de Maastricht. Eh, y Gustavo, es probable eso que planteas y de hecho pues hay un debate importante sobre el tamaño óptimo de la deuda. Yo creo que el tamaño óptimo de la deuda en cualquier país es cero. Pero bueno, esa es una opinión personal. Estamos de Lo acuerdo. importante Absolutamente de acuerdo. de toda esta historia no es el tamaño del déficit o de la deuda,
de los países de Europa. Lo importante es que se mantenga la fortaleza de Europa como unión económica. No sé si me explico. O sea, Europa no es fuerte porque esté Francia o esté Alemania o esté España. Europa es fuerte porque están todos. Esa es la verdadera fortaleza, porque entonces se convierte en un adversario y sobre todo se convierte en un problema gravísimo en el caso de tener crisis económica importante. No sé si me explico. Sí. Sí, Pues, ¿qué opinión? Porque esto también, el tema de la Unión Europea, es un tema muy discutido allí. ¿Qué opinión tienes sobre el tema de la Unión Europea? ¿Crees que tiene que seguir existiendo o no? yo creo que la Unión Europea es una historia de éxito, ¿eh? Lo digo con todas las palabras. Una historia de éxito porque Europa, lo que antes se denominaba la Comunidad Económica Europea, nace en los años 60, si no recuerdo mal, como una unión del acero y el carbón, una unión estrictamente económica que buscaba objetivos económicos. El avance se produce cuando empiezan a entrar políticas sociales y políticas relacionadas con la población dentro de esos acuerdos o dentro de ese sentido. O sea, Europa se hace fuerte cuando se rompen las fronteras para que podamos viajar sin pasaporte cualquier ciudadano europeo de un país a otro. Se hace fuerte cuando tenemos una moneda única que no nos obligue a cambiar de moneda como pasa en otros países. Y esa es la fortaleza. Y relacionado con eso, las políticas sanitarias, de, de capacidad de ir a cualquier hospital de cualquier país de la zona europea, las políticas fiscales que tienen denominadores comunes y las políticas de personas. Eso no se ha visto en la vida. Eso no se ha Pe- visto y creo que no se va a ver un modelo jamás. Hubo un intento de unos señores de Mercosur que yo creo que no se leyeron No, bien. no, pero es no, no tiene gollete. La comparación no, es nada más que para provocar risa. Ahora, sin embargo, también hay un serio problema, me parece, con Bruselas, ¿no? No, vamos a ver, lo que hay es un problema con la burocracia. Los, los funcionarios, es que el término funcionario, tal como lo utilizan ustedes en Argentina, no es igual que en Europa. Funcionario en Europa es un empleado de una administración, ¿vale? O sea, cuando hablo de funcionarios aquí, me estoy refiriendo a los empleados que trabajan en la Unión Europea, que por cierto son señores que ganan al mes 20 o 30 mil euros algunos, ¿eh? No estamos hablando de unos desgraciados. Y bueno, pues lo que está sucediendo en Europa en ese tema es muy sencillo. Hay un desfase entre la realidad poblacional y el sentir y la representatividad, falta de representatividad por parte de los que están mandando en la burocracia. No sé si me explico. O sea, cuando se eligen en Europa los señores, los señores eurodiputados, que son diputados, eh, no estamos eligiendo gobierno europeo. Falta una representatividad al uso de lo que sería un país. Ahora mismo Europa es una suma de países. Quiero decir, no, sigue existiendo la soberanía de cada país y entonces ese es el punto débil, no la inflación u otros temas, sino el avanzar, el seguir avanzando en Europa hacia una ciudadanía europea como tal, sin perjuicio de mantener la anterior, la que tuvieras por tu país. Y una ciudadanía europea implica obligaciones y derechos, e implica pues elegir el presidente de Europa o implica elegir ministros, lo que ahora son comisarios europeos. O sea, hay una estructura semifalsa, diría yo, porque es burocrática más que ciudadana. No nace del pueblo que otorga el poder a unos señores, nace de unos señores de una élite que ganan un dineral e intentan gobernar al pueblo. el, una de las críticas, ¿no?, a la Unión Europea, es que al haber, digamos, cada país tiene su propia política soberana y hay países que hacen las cosas bien y hay países que hacen las cosas mal o hay países que hacen las cosas mejor que otros y después, casi como una obligación, los países que hacen las cosas bien tienen que estar financiando a los países que hacen las cosas mal. ¿Esto cómo se resolvería?
La Hombre, coparticipación en Argentina, digo. Claro. yo creo primero que hablar de hacer cosas bien o mal en política es un término moral que no es aplicable. Eso de entrada. ¿Cómo es hacer las cosas bien? No, económicamente digo. No, no, pero insisto, ¿cómo es hacer las cosas bien? Bueno, No, bueno, no tener, supongo que controlar el gasto, claro. reducir el déficit, no ahogar al emprendimiento privado, Bueno, eso es hacer las fortalecer a la cosas bien industria. para un liberal como tú, Sí, tiene pero razón. no Bueno, pero para la todo el economía mundo. tiene más salud, así, digamos. Vamos a ver, lo que estáis planteando es erróneo de base porque en Europa hay directivas y hay distinto nivel de normativas, unas de obligado cumplimiento y otras no. ¿Me explico? O sea, Europa tiene suficientes herramientas de cumplimiento para poder exigir en muchos aspectos, pero en otras no. Y en función de esos aspectos es en los que se aplica después pues lo que podríamos llamar el castigo o la penalización, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos en los que está más avanzada Europa y es uno de los aspectos que menos quiere la gente, el exceso de reglamentación. ¿Me explico? Sí. Sí, ¿Y Porque cómo crees que... todo lo demás es populismo y demagogia. Y de eso en Argentina sabéis un rato. O sea, cuando sale un señor de Holanda diciendo que los españoles se gastan demasiado dinero, eh, después España le saca 50 papeles en los que se ha gastado 20 veces más. O sea, no hay un bien común, no está legislado en qué te tienes que gastar el dinero. Y pero- tampoco está legislado, perdón, sí está legislado cuando el dinero viene de Europa, pero los dineros de Europa siempre son finalistas, es decir, siempre tienen un fin. Si no se aplica ese fin, la penalización siempre es la misma, devolver el dinero. Hay unos controles que ya quisiera tenerlos Buenos Aires, de verdad. Créeme. Hay unos ah, controles y unas evaluaciones de los gastos y la aplicación de las partidas presupuestarias que alucináis. ahora, ¿Eh? con respecto al tema de la deuda, ¿no? Que hoy el principal tomador de la deuda pública de los países de Europa es el Banco Central Europeo, lo que es al mismo tiempo un problemón, digamos, ¿no? Porque no se Bueno, ahí trata de estáis un ahorro, poquito atrasados. El BCE dejó ya de comprar deuda en junio. claro, pero es el principal tenedor, ya no sigue comprando para adelante, y ese es otro de Claro, los problemas que hay. Pero digamos, pero la deuda que tomó la tiene, digamos, ¿no? Y sin ese tomador de deuda, eh, el, el, el sostener los déficits fiscales que tienen actualmente va a ser muy difícil, digamos, ¿no? vamos Porque, a ver, yo creo que estamos ante el primer caso de financiación de la Unión Europea. No existe ese tenedor que le compra a Italia o le compra a Francia y tal. Lo que se ha hecho es socializar la deuda. Y ahora el reparto pues va en función de la capacidad de cada país. Lo que se ha hecho mal es no explicar que estamos socializando la deuda. Esto no es nuevo. Esto con la anterior crisis de 2018 creo que era, cuando la del crack de la subprime, 2008. 2008. 2008, qué viejo soy ya, coño. Bueno, pues en el 2008 ya se puso encima de la mesa este tema, pero con nombre y apellidos, o sea, que se hiciera emisión de deuda europea. ¿Eh? Para financiar pues lo mismo que estamos hablando ahora, déficits y situaciones fiscales comprometidas. En aquella época fue por la culpa de la crisis de Estados Unidos, ahora nos venden que la culpa ha sido de la guerra de Ucrania. Ucrania. Yo como soy un desconfiado y nunca confío, pues no me quiero nada. La culpa siempre es de que la pasta ha desaparecido y ahora lo que hay que buscar es quién se la ha llevado. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero era un inicio de financiación común. O sea, dar el poder de Europa ya no era el país más país, sino un mix de todos los países haciendo fuerza financiera para financiarse. ¿Me explico? Sí, Sí, sí. sí. Un dato que dijiste antes y que me quedó así en la cabeza y al que quiero volver
el euro como moneda, digamos, única en toda El la euro es la zona. hostia. Bueno, por eso digo, hay, tú estás de acuerdo con que haya una moneda única, digamos, para toda Europa. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo que haya una moneda única para todos los países de Europa dispuestos a asumir lo que tienen que cumplir para tener el euro. Ok, Claro, está claro. sí. Y el país que no cumpla los requisitos, los que decías, alguien hablaba de Maastricht, yo no me iría tan atrás, esto se ha hecho en varios tratados europeos, el que no cumpla los requisitos debería irse del euro, entrar y salir, que hubiera capacidad de entrada y salida del euro. Y Porque los requisitos sería una política monetaria, digamos, sensata, restrictiva, ¿eso sería el requisito? De gasto deberían público ser por país, política de monetaria. carácter económico. De Los gasto requisitos público. serían lo que le gusta a Gustavo, el control de gasto, etcétera. O sea, que sea... Gustavo, a- a- ¿eh? ¿y a ti no te gusta el control del gasto? No, a mí me gusta la solvencia, que es Ok. diferente. ¿Cuál A mí me sería gusta la... que Europa sea solvente. Y para ser solvente puede haber control de gasto o control de ingresos o ambas cosas a la vez. No, yo no creo que la política sea cuestión de gasto, sino también de ingresos. A lo mejor hay que armonizar también los tipos impositivos en Europa. ¿Eh? En fin, hay muchas cosas. Ok. No, Pero no, sí, la la- solvencia es importantísima. una competencia de monedas, que exista en la Unión Europea, pero con una competencia de monedas, ¿eso no te gustaría? No, vamos a ver, yo creo que el invento del euro es maravilloso, os lo digo en serio además. O sea, poder hacer frente al dólar y hacerlo desde el corazón de la Europa occidental, del mundo occidental, no hay que olvidar, vosotros no vivís en Europa, no hay que olvidar qué es Europa. Europa hasta hace poco era el mundo. Ujú. ¿Eh? El mundo quiere decir el mundo, el que ha creado la cultura, la civilización y la ha exportado por donde ha podido. O sea, eso que no se consiguió en 2000 años, con muchísima guerra, nosotros llevamos peleando desde que el mundo es mundo. O sea, el conseguir que en lugar de hacer guerras hagamos acuerdos y convenios, eso es la leche. Eso es la leche. Que para eso haya que haber perdido cierta parte de soberanía, a mí personalmente no me parece mal. Que le parezca mal, pues que lo explique. La soberanía es un mito. A ¿Tiene ti, soberanía, ¿tiene soberanía Argentina con la situación económica que tiene? Mojón. No, eso ni ¿no? hablar. ¿Te gustaría que haya como un país, si se quiere, que toda Europa sea como un gran país y que desaparezcan No, las vamos a fronteras? ver. O sea, yo creo que el sistema actual, dentro del diseño, no es malo. Lo que hay que seguir avanzando y puliéndolo. Os he dado antes ya un matiz, que es que creo que el fallo es de representatividad. O sea, creo que los ciudadanos tienen que sentirse europeos. Y para sentirse europeo hay que elegir a tus gobernantes. O sea, Europa nunca se planteó llegar a lo que ha llegado. Tenéis que tener en cuenta, vuelvo a repetirlo, que cuando se monta era un acuerdo para exportar acero y carbón. Jamás pensaron lo que existe ahora. Os voy a contar un factor que no sé si conocéis. En Europa existe una cosa que se llama el tema Erasmus. Todos los ciudadanos europeos, los chavales, llevan 25 años haciendo 6 meses de su último curso de carrera en cualquier universidad europea. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? Que los alemanes compartan aula con los españoles, los italianos y los griegos, o en Lituania, en cualquier país de esto. Eso es un hecho ya incuestionable. Los chavales en Europa viajan de Madrid a Londres el fin de semana para tomarse un café o a Amberes. O sea, ese es el espíritu europeo. Y eso es en lo que creo. Y en lo que cree mucha gente. Hay países que quieren ingresar a la Unión Europea. ¿Qué país? Sí, perdón, Walter, ahora esta pregunta y No, no, habla después. tranquilo. Eh, ¿Qué país de los que quieren ingresar a la Unión Europea tú dices no? No, no sé de qué países te refieres. Turquía, por ejemplo. Vamos a ver. Europa tradicionalmente se ha creado sobre una base de una cultura cristiana y una religión cristiana. Así, así es claro, ¿eh?
yo creo que Turquía no reúne esos requisitos. Y la cultura y la religión es muy importante porque es la base social sobre la que surge todo, el derecho y otros muchos temas. El derecho romano, que es el que está en el que se basa el derecho de la Unión Europea, no es el derecho musulmán. Estamos hablando de matices muy importantes. Quizá como los datos económicos puedan cuadrar, no lo sé, pero el tema cultural, la afinidad cultural es importantísima. Yo no creo que deba estar en Europa, en la Unión Europea o Turquía. Turquía ha sido enemigo de Europa muchísimos años. Sí, en parte lo sigue Eh, siendo, pero más, más No, no, disimulado. El Imperio Otomano nos hemos peleado mucho Ajá. y ahora hemos conseguido que no nos peleemos. Algo es algo. Sí, sí, Pero no, no directamente. de ahí a meterlos en casa creo que hay mucha diferencia. Walter, dale. No, me gustaría, escuchando un poco lo que opina Eduardo, me gustaría, ya tengo cierta idea, pero me gustaría que pueda desplayarse sobre el Brexit, sobre lo que hizo el Reino Unido respecto a Europa, qué opina él y qué consecuencias tuvo, favorables o desfavorables. Bueno, yo sobre los piratas suelo hablar poco porque hay poco que hablar. Son piratas y siempre la liarán. Bueno, a ver, o sea, que no estabas, que no ibas a estar de Tampoco es eso, acuerdo. Gustavo. Que te partas de risa, pero es que es verdad. O sea, el problema de fondo que había en el caso de Inglaterra y de la Unión Europea es que Inglaterra siempre quiere ganar y no es posible siempre. Entonces, dicho eso, yo creo que se ha pegado un tiro en el pie. O sea, creo que Inglaterra la ha cagado a base de bien con el referéndum del Brexit y que probablemente sea la mejor vacuna contra cualquier país que intente romper la unidad de la Unión Europea, porque Eh, habrá más. hablando de eso, ¿cómo ves, digamos, la evolución política en los distintos países de Europa y digamos, el surgimiento de fuertes movimientos de raíz nacionalista, Yo creo que digamos? eso guarda relación con con lo que os he comentado antes al principio. Os he hablado, refiriéndome a la Unión Europea, de la falta de representatividad. Yo creo que Europa, el modelo que tenemos de representación liberal, de elecciones y demás, o se moderniza o caduca. Es decir, la gente está aburrida ya del modelo. Tenemos un modelo de representatividad del siglo XIX, estamos en el siglo XXI y con generaciones muy del siglo XXI. O sea, los chavales jóvenes no funcionan igual que hace 100 años. ¿Cómo es posible que en 2022 se sigan haciendo mítines que no sirven para nada en una campaña política? ¿Por qué? Pues porque el que hace mítines lleva 20 años haciéndolo y la estructura está creada así. Y nadie se plantea reformarlo o actualizarlo. Hoy en día, si quieres manejar o que las generaciones nuevas no rechacen o no rehuyan el sistema de participación política de representatividad como hay ahora, hay que abrir otros canales. Y estoy pensando en este por el que estamos hablando, canales de Y, participación telemáticos o de otro tipo. y dime Pero una si no, cosa, Eduardo. lo que vamos a conseguir, Gustavo, perdón un segundo, es más hartazgo, porque todo esto llega fruto del hartazgo de la gente de ir a votar y que no valga para nada. O sea, entonces Y, llega un momento que otras opciones políticas que proponen cuestiones simples, el populismo siempre plantea soluciones sencillas a problemas complejos. Que se lo pregunten a Cristina, ¿no? Que sí, funciona sí. así, pero no sirve. O sea, sabemos que no sirve, pero están ahí. El populismo no lo hemos inventado en Europa tampoco, ¿eh? Ni en Sudamérica. El populismo es más viejo que el mear. Pero cala, cuando hay un caldo de cultivo adecuado de insatisfacción, de falta de representatividad o de que creas que no te hacen caso, que no vale para nada, llega el populismo detrás. ¿Qué le vamos a hacer? Y dime una cosa, y has mencionado mucho el tema de la juventud, los chavales, y no tiene mucho que ver en el tema de la radicalización política, las altísimas tasas de paro que hay en los sectores más jóvenes de la población. Claro, por supuesto.
las altísimas. Lo que más tiene que ver no es el paro, que sin duda. Lo que más tiene que ver, yo creo, es que se sienten engañados. Me explico. Mira, tradicionalmente, esto al menos es mi historia de vida, pero de vosotros no será muy diferente. Tradicionalmente te decían, sé un buen ciudadano, estudia, haz una carrera y te irá bien. Eso al menos en Europa. Ese era el mundo de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo te será compensado. Entonces el chaval se pone a estudiar una ingeniería, una carrera, y resulta que cuando termina la carrera ni le llega la rubia de tetas gordas ni los 5.000 euros al mes. Y dice, hostia, me han timado. Yo creo que el Claro. sistema tiene que dar expectativas reales. Y claro, evidentemente, el que haya en los años 70 un ingeniero que gane 5.000 euros y le llegue una señora con unas tetas de 100 centímetros, no significa que vaya a ser así toda la vida. ¿Eh? Entonces, o hemos pecado de explicarlo mal, o simplemente no hay rubias suficientes para todos. Te hago una pregunta, quizás se puede estar relacionado con el tema de esta radicalización, quizás en la política, en algunos países. Eh, ¿qué opinás o cómo está el tema de la inmigración en Europa? Porque veo que en Europa hay como países con políticas muy diferentes en este aspecto. ¿Cuál es tu opinión de respecto de cómo se maneja hoy el tema de la inmigración en Vamos a ver, Europa? yo distinguiría qué tipo de inmigración. Argentinos sobran un mogollón. O sea, argentinos hay a patadas. Ese es el Sí. problema, decís. No, claro, por supuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer es limitar la entrada de argentinos. No, lo más triste es que se van los mejores. Eso es lo más triste. Imagínate cuando Bueno, vayamos nosotros. lo de la inmigración y los mejores, yo creo que sucede en todos los lugares. Siempre el más echado para adelante, el que más capacidad de impulso tiene es el que migra. O sea, el mediocre no suele migrar. Eh, pero me imagino que tú estás preguntando sobre todo por África o Sí, sí, por otros. sobre todo de Medio Oriente y del norte de África. Vamos a ver, yo creo que nos toman por gilipollas. Sí, bueno, nos toman por gilipollas. Europa y España en este caso, que padece mucho este fenómeno, tiene unos niveles de protección hacia el supuesto inmigrante, que yo creo que son inmigrantes económicos, camuflados bajo el paraguas de refugiados, etcétera, que guarda relación con nuestra tradicional capacidad de acogida, el buenismo, ¿no? Y ese buenismo nos está perjudicando, porque además, aparte de consumir unos recursos impresionantes, los recursos al final se detraen de ciudadanos nacionales. Y en el momento en que la población lo pasa mal, pues tenemos otro factor de radicalización, como decíais por ahí. O sea, antes hablábamos de los jóvenes, ahora podemos hablar de los trabajadores. O sea, ¿qué sucede cuando están llegando a Madrid camareros argentinos que cobran 500 euros y el salario de convenio para un camarero en España es de 1.000 euros? Pero te llega un tío y dice que cobra 500. ¿Qué creéis que pasa? Pues yo lo llamo dumping. O O sea, sea, eso es un dumping ilegal. Ese señor probablemente, os cuento el proceso, probablemente haya venido como turista, se haya quedado por la cara, está ilegal. En España todo el mundo tiene derecho a asistencia sanitaria y a educación. Le damos médico, le damos educación a sus hijos y encima de vez en cuando a través de los ayuntamientos, las intendencias, pues le damos bolsas de comida y cosas así. ¿Qué creéis que piensan de nosotros? Que somos gilipollas. claro, pero quizás ese es el problema, ¿no? De que se dan cosas, entre comillas, gratis. No, gratis en esta vida no hay nada. No, no, por eso entre comillas, Se paga más tarde, más temprano. Mira, No, esto por que os estaba supuesto. comentando ahora eh, deviene en partidos de carácter populista que al final son los que van a hacer pagar al que ha cometido estas cagadas. Es decir, si llega un partido de ultraderecha a España o a Alemania o cualquier país de estos, veréis lo que sucede. ¿Dónde van a ir todos los que han promovido
el bienvenidos refugiados. Claro, claro, por eso digo, quizás el principal problema pase por ahí, por todas esas políticas sociales para dar, repito, entre comillas, bueno, no lo digo entre comillas, vamos a decirlo con todas las palabras para que se entienda bien, con el dinero de los impuestos de los europeos, se reparte dinero, se reparten derechos, como a la salud, a la Bueno, educación y todo eso, y eso genera... tengo que comentaros una cosa. En España y en Europa, en varios países, en las elecciones locales, en función de la nacionalidad del país del que provengas, tienes derecho a votar. Eso es relativamente nuevo, de hace 3 o 4 años. Yo creo que, entre otras cosas, los partidos políticos promueven estas políticas buscando una regeneración de su electorado. Y entonces, a Obviamente, partir de ahí, claro. os podéis imaginar qué partidos son los que más promueven la Sí. inmigración sin freno. Pues los partidos que buscan voto no muy inteligente y políticas sociales muy amplias, ¿eh? Si fuera Argentina, te os diría el peronismo. Pero bueno, como es España, Pedro Sánchez. Y todo eso está generando problemas económicos y además sociales o solo económicos. Todo eso está generando un rechazo absoluto a cierto tipo de políticas. Sociales problemas no genera porque el español es muy tolerante y jamás va a reflejar su rechazo al extraño. Pero sí sucede, por ejemplo, en la política de alquiler de piso. Tú vas a alquilar un piso y el acento tuyo no es adecuado y no te lo alquilan. Ok, ok. Piso es como le dicen allá a los departamentos. Un apartamento. Exactamente. Sí. Y respecto de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿cómo está influyendo eso en Europa? Vamos a ver, nos quieren hacer creer que es determinante totalmente. La realidad es que al menos no influye en nuestra vida diaria. O sea, nosotros lo único que nos preocupa ahora mismo es cuánta pasta tenemos que soltar para Ucrania, porque todo lo pagamos siempre lo mismo. La fiesta no la paga nunca el poderoso, ni Estados Unidos. La fiesta la paga el ciudadano común cuando va a repostar o cuando va a comprar comida. La guerra de Ucrania la estamos pagando los europeos y obligados, no porque queramos. Eh, claro, pero justamente está influyendo para mal porque, digamos, dispara el precio de los alimentos, No, ¿no? eso es mentira, vamos a ver. ¿No? O sea, Ucrania lo único que exportaba al resto de Europa, que mandaba al resto de Europa, era grano. O sea, trigo, este tipo de cosas. Y además, no sé en qué cantidades tampoco. Pero vamos, era para la industria de la alimentación de los animales, etcétera. No era tan importante para la economía de Europa. Y luego, pues era importante, pues la falta, lo que ha sido importante es la ruptura de la tranquilidad. O sea, lo que ha roto Ucrania es la tranquilidad en la que vivía el ciudadano común constantemente, ¿no? Y el ponernos una situación de conflicto a las puertas de casa. Pero realmente todo lo que nos están diciendo es mentira. O sea, los precios no están subiendo por el combustible o por la guerra de Ucrania. Están subiendo porque el cabrón que tiene manzanas ha descubierto que, con la excusa de que los camiones consumen más combustible ahora y más caro, pues tiene que subir el precio porque ya ha subido el combustible. Y en vez de subirlo 2 euros, que es lo que debería porque es lo que ha subido, lo sube 20 por si gana algo. Y así estamos. Parece que hubiera venido aquí un tendero argentino, de verdad. Un- Igual, no creo que la culpa de la inflación, no creo que la culpa de la inflación en la Argentina, y eso lo puedo demostrar, es más que no creo, la inflación en la Argentina no tiene nada que ver con el comerciante. La inflación en la Argentina tiene un solo responsable, que es el Banco Central de la República Argentina, que emite billete a tonta y a loca para financiar el déficit fiscal, porque es la única Bueno, forma que tiene de financiarlo. bueno, es Entonces, que eso es otro tema. Yo como no la estaba única hablando. cosa, como la única cosa en la economía
que crece, o sea, que crece y se multiplica, es la cantidad de dinero circulante. A mayor cantidad de dinero circulante, estando el resto de los bienes y servicios en igualdad, Igual cantidad, claro. igual cantidad, pues valen más caro. Digamos, hay un tema y es digamos, esto del suponer que el comerciante obtiene una ganancia extraordinaria No, cuando vamos a en ver, o sea, yo he hablado de un tema muy concreto. La pregunta más o menos era si la situación de la guerra de Ucrania provoca subidas de precios. Entonces yo os comento los mecanismos por los que está sucediendo esto en Europa. Primero, porque son incapaces los burócratas de controlar este tipo de situaciones. Y segundo, porque el egoísmo privado siempre existe. Si yo pudiera hacerlo, lo haría. O sea, yo cuando tengo una situación en que las encuestadoras no dan abasto, pues yo subo los precios, lógicamente. obvio. Pues esto es exactamente lo mismo. Otra cosa es cómo se justifica eso. Porque la mayoría de los productos que están subiendo están sucediendo desde febrero. La guerra empezó en febrero y empezaron los problemas con el combustible a los 10 días. A los 10 días nos fueron subiendo paulatinamente el combustible. En España, en Francia, en Alemania, en todos los países. Y en Posteriormente empezamos Suiza, con... ¿Perdón? perdón, digo, en Suiza, ¿cómo ocurrió? ¿Tienen también una inflación como en Suiza, España, por bueno, ejemplo? Suiza como también son piratas, pues a saber lo que hacen. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Suiza no está en la Unión Europea, ¿eh? No, 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 no. No, no está en la Unión Europea. Ah, No, claro. pero no tengo ni idea. Entonces, lo que sucedió después es que el resto de países se fueron uniendo y el resto de sectores. Luego empezó el sector de transporte de camiones a quejarse de los precios del combustible y a vaticinar que subirían los alimentos por el precio del transporte. Cuando hay un vaticinio en temas de precios, esto lo he aprendido en Argentina, significa que a la semana siguiente suben, ¿eh? O sea, Naturalmente. los vaticinios no existen, existen un anticipo, pero los vaticinios no existen. Entonces a la semana siguiente sube. Entonces a partir de ahí, pues ¿qué queréis que os diga? Yo creo que hay una dejación de funciones por interés de los estados y de la Unión Europea porque obtiene rentabilidad. Pero España, no os podéis imaginar la cantidad de dinero que está ingresando el Estado español por los combustibles y por la alimentación y demás. Una barbaridad, una barbaridad. En lugar de devolverle al ciudadano lo que es suyo, porque se lo han quitado con malas Absolutamente, claro. artes, pues entonces lo aplicas en las cositas que le gusta a esta gente, ¿no? En dar paguinas, comprar voluntades, porque pues, no sé si lo sabéis, pero este año tenemos elecciones generales en España, ¿no? Entonces, es absurdo pretender a un político español decirle que quite la mano de la caja y que no se lo gaste en comprar votos, porque va en los Claro. genes. Entonces, Y como va en los genes, pues lo que hay que hacer es quitar a ese político, eso es imposible. Dime una cosa, un dato muy corto sobre España. Ayer vi una entrevista que te hicieron y hoy leí un artículo en el cual estás, digamos, en un territorio que conoces bien, que es son los enclaves de Ceuta y Melilla, Mm. eh, poniendo digamos, en un lugar no de triunfo, porque no es una encuesta electoral, pero sí de intención de voto muy importante a Vox. ¿Eso se está traduciendo al resto de Europa? O sea, al resto de España. ¿Puede Vox convertirse digamos, o en primera fuerza o en ser central en la conformación de un futuro gobierno en España? A ver, Gustavo, primero tengo que aclararte que yo en Ceuta y en Melilla trabajo en Ceuta con Vox y en Melilla con un partido musulmán. O sea que Ok, tengo todos los puntos de vista. Todas las encuestas a nivel nacional en España, que para generales del año que viene, están como mínimo, como mínimo anticipando una posibilidad de acuerdo con el PP y Vox para gobernar. No le mm, llegaría al PP y necesitaría Vox. Eso a nivel nacional. Lo que yo comentaba ayer en esta entrevista que viste o que escuchaste
es el caso de Ceuta. El caso de Ceuta no tiene nada que ver con Melilla. Melilla es justamente antagónico. Es un partido musulmán el que está en gobierno. Pero en el caso de Ceuta, lo que está haciendo Vox es asumir un papel que le ha correspondido tradicionalmente en esa ciudad al PSOE o al PP, que son los dos grandes partidos nacionales. El PSOE, al estar en gobierno nacional, está sufriendo un desgaste brutal, porque con respecto a Ceuta y Melilla, no está haciendo lo que la gente esperaba, que era una posición de fuerza con respecto a Marruecos. Y le van a penalizar votando a Vox. Como siempre, o casi siempre en España, no se vota un partido, se vota contra alguien, siempre. Aquí se funciona así. Se vota contra el PSOE o se vota contra el PP, pero no se vota un proyecto. O sea, aquí los proyectos no existen. Y es más, me atrevería a decir que en la mayor parte de países del mundo se vota a la contra, a menos que sean países que estén muy centrados y con sistemas de gobierno pues muy estabilizados, que haya alternancia de poder. Pero entonces ahora mismo en España se va a votar contra Pedro Sánchez. Y en el caso de Ceuta y Melilla la razón es su política con Marruecos, que guarda muchísima relación en Ceuta y Melilla con esas ambas ciudades, porque las relaciones con Marruecos afectan a la economía y a la situación de estas ciudades, a la inmigración y a muchas cosas. Entonces, como la gente cree que no está actuando adecuadamente ni poniendo los huevos encima de la mesa con el rey de Marruecos, pues le penalizan. ¿Cuál Eso es lo que sería planteaba. para el que no entiende, cuál sería el problema con el rey de Marruecos? No, vamos a ver, o sea, yo no voy a explicar las guerras de Marruecos en 5 minutos, lo siento, perdonadme. Es complicado. Baste deciros que tradicionalmente el mayor enemigo bélico de España desde hace 2 siglos es Marruecos. Ahí está, ahí se entendió. Sí, sí, está bien, pero digo, no me refiero a que me expliques toda la guerra. ¿Cuál sería el problema actual No, que con Marruecos? hay una historia que precede a. ¿A qué aspira El Marruecos problema, el hoy? problema actual es que cada año Marruecos nos mete 500.000 negros, ¿lo entiendes ahora? Sí, claro, el problema es, digamos, la inmigración, entonces. La Claro. inmigración y la inseguridad que viene después. Es que luego nos meten otros 500.000 chavales menores a los que hay que dar de comer, vestir, educar y perseguir por la calle porque roban, violan, etcétera. O sea, es que es complejísimo. Sí, ni Claro. hablar. Eh, bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué futuro le ves a Europa ya, digamos, posguerra, Rusia-Ucrania? Perdón, primero, ¿qué cree que va a pasar con la guerra? ¿Cómo que qué va a Perdón, pasar ¿eh? con la guerra? La guerra está decidida desde el primer momento. Va a ganar Occidente. Bien, Ok, Lo demás es una escenificación para que nos vayamos asumiendo ciertos discursos o hechos consumados. bien. ok. Cuando decís que está decidida, ¿qué significa? ¿Ya está todo arreglado? No, 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 que no. van a poner lo que sea. Ah, que, ok. que lo que va a pasar se sabía desde el principio. O sea, ¿cómo va a conseguir un país con una situación económica de mierda oponerse a Europa y a Estados Unidos? Imaginaos que Argentina ataca a Brasil, es lo mismo. Ujú. Y Brasil con el Sin apoyo Messi, encima de ¿no? Hay que Occidente. aclarar. Porque con Messi le podemos ganar, pero sin Messi claramente no. Pues probablemente lo que harían sería secuestrar a Messi. Claro, es lo que yo haría. O peor todavía, o sea, o poner cada día un futbolista hablando de fútbol 2 horas en todas las televisiones obligatoriamente. Y ahí ya nos pegamos un tiro todos. Y Europa, ¿cómo Europa va a salir, la Unión Europea, digamos, va a salir fortalecida de todo esto de acá, no sé, 5, 10 años? Yo en 10 años veo la Europa que os estaba reivindicando hace un momento. La Ok. Europa social, la Europa que vota sus representantes y la Europa que elige sus gobiernos. Y la falta de representatividad es justamente el fallo que hay ahora mismo. Tenemos muchísimos acuerdos y muchísimos avances en temas económicos y cojea en el aspecto democrático.
Ahora, Eduardo, hubo un intento de crear una constitución europea que terminó fracasando. Hombre, por supuesto, y seguirá fracasando porque la mayoría de los países no tienen esta actitud que yo planteo. Tienen una actitud que lo primero es su país y luego el resto. O sea, no están dispuestos a ceder. Para avanzar en el terreno de una Constitución europea y un gobierno europeo, impepinablemente hay que ceder soberanía o parte de soberanías. Y eso no hemos llegado todavía ni al debate siquiera. Ese debate tiene que surgir en la sociedad y solamente puede surgir desde el desencanto, que es donde está surgiendo ahora. O sea, ¿para qué nos sirve la Unión Europea? Cuando estamos todo el día hablando de economía, hablando de movimientos migratorios y tal, estamos en realidad pidiendo una ciudadanía común y una ciudadanía ajena a la que tengamos con el Estado. O sea, esas reivindicaciones y esos movimientos favorecen el que exista una Constitución dentro de 10 años, que es el plazo que yo le doy. Ok, entonces digamos que con el movimiento catalán independentista no estás de acuerdo. ¿Qué dices? Con los independentistas catalanes me imagino que no estás de acuerdo. Estoy tan de acuerdo como de volver a Echenique a Argentina. Quizás es una solución. Es que esa es Bueno, la solución. Esa es la solución. está muy bien. Mandaros unos cuantos para allá y que os arreglen en Argentina, que lo hace muy bien. Bueno, Eduardo, muchísimas Vamos a ver, gracias. España ha sido muy generosa. Vamos, cualquier país de Europa, en las situaciones, y cierro el tema catalán, Sí. en la situación de Cataluña, probablemente se hubiera liado a tiros. Mm, claro, Y no y ahora, hablemos, y no hablemos ya si se intenta separar Córdoba de Argentina. claro. Sí, 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 sí. Se está resolviendo el asunto. Por ahora se resolvió como que no hay independencia de manera No va a pacífica, haber no va a diplomática. haber independencia nunca. Nunca. No va a haber independencia nunca porque no tienen suficiente capacidad de convencimiento. La única manera de que pudiera existir la independencia es que nos convencieran a todos los españoles y que Mm, votáramos todos los españoles. Pero como son chulos, unos Sí, pero macarras, además, estos independentistas que vociferan por la independencia, pero que después van a las cortes y cobran el sueldo como miembros del Parlamento español, no son no convencen a Muy nadie. coherente, claro, claro. bueno, yo me quedo con que no tienen argumentos para convencer a la población para que apoyen la independencia. La Claro. independencia es posible en España, no hay ningún artículo que lo prohíba. Lo que prohíbe es que lo hagas violentamente y que des golpes de Estado. Pero si ujú, tú tienes acuerdos y si convences al resto de parlamentarios de declarar la independencia de un territorio, la declaras en 5 minutos. claro. Cuando, Bueno, cuando no, cuando no tienes esos apoyos es cuando tienes problemas, porque lo que te está diciendo en la Constitución española es que como no tienes apoyos, vete a tomar viento. claro. Lo mismo sucedió con el País Vasco, ¿no? También. Lo mismo, no, sí. Si se repiten y se van a repetir. ¿Sabéis de cuántos años llevamos peleando con comunidades autónomas? El cantón de Cartagena ya en 1700 y pico se quería independizar. Luego, 200 años antes, hubo una gente rara por ahí, por el Río de la Plata, que también se quiso independizar. Y ahora se viene esto para acá. Yo no entiendo nada. ¿No queréis independencia? Pues quedaros allí, cojones. Está muy bien. Sí, en el Bueno, medio hay que decir sí, que también de Europa vinieron para acá, digamos. Es cierto, Ajá. pero no veo yo que ninguno se quiera volver para Argentina en base a que su tío o su abuelo vivió en Argentina. no, hoy no, hoy no, No, en absoluto, por hoy no. supuesto. No, no, claro. Hoy no, hoy todos se quieren ir para allá, todos están buscando, de hecho, desesperadamente, hoy, actualmente, Europa con ¿no? los Cuando pies, decía básicamente. Walter, están Claro. buscando desesperadamente buscar algún antepasado español para obtener el pasaporte español o el italiano para obtener el pasaporte italiano. Sí, obviamente hoy todos se quieren ir. Eh, pero bueno, no es de la época de Pues esa fíjate, Walter. fíjate que yo creo que ese tema no va a tardar mucho en plantearse en la Unión Europea, que esos
acuerdos de doble nacionalidad no se pueden cumplir. Es tal la cantidad de gente que es imposible, porque el problema no es que venga mucha gente, también. El problema es que, como ciudadano español, tiene derecho a sanidad, os lo he dicho antes, a Claro. educación y a ciertos recursos. Y se parece tanto un español actual a un nieto de un argentino como un huevo de dos castañas. Nada, Claro. nada, no tiene nada que ver con un español actual, os lo digo yo, Claro, que sí, sí, sí. conozco mucho. Y más si tiene ¿no? Si el Estado tiene tantos gastos y el inmigrante, digamos, representa más gastos. Sí, igual yo creo que el caso más escandaloso es el italiano, ¿no? Donde arriba encima eligen diputados y senadores por, por el Río de la Plata, digamos, ¿no? Un delirio total. Y gente Alguien que se va, beneficiará de eso. y y sí. claro, y De todas gente. maneras, esto yo creo que llegará a ponerse encima de la mesa cuando sea escandaloso el problema. Os cuento por qué digo esto. Mucha gente que viene de Argentina o de Uruguay o otros países a España, en realidad no quieren venir a España, quieren venir a Alemania, quieren venir a Francia, quieren venir a Claro. otros países. Entonces ya está sucediendo que está empezando a notarse en otros países donde dice, es que soy español. Y dice usted, "Vamos, en Europa saben de sobra cómo es un español y no habla como un argentino, desde luego. Entonces, cuando empieza a suceder esto, se están dando cuenta que la gente está utilizando mal la obtención de la nacionalidad. Yo No, creo que pero va a a mí llegar el momento que le van a prohibir o van a dar en la residente la capacidad de vivir en España sin, sin los derechos de europeos, ¿entiendes? ¿Entendéis? Ujú. Sí, claro, O sea, bueno, claro. sí. que tú vivas Con Pero, en eso Madrid resolvemos todo, o creo. en España, pero que no te dé derecho a migrar a Alemania o cualquier otro país. o es Claro. probable que sí también, porque hay un efecto que no estás contemplando, Eduardo, y que me hace acordar a la falacia de la ventana rota. Porque cuando tú dices, viene un camarero argentino y trabaja por 500 euros, y el camarero español se queda sin su ingreso de No, no, 1.500. no, yo no he dicho eso de que se quede sin su ingreso. No, He dicho bueno, pero que el convenio de España era de Pero 1.000. hay una, bueno, pero hay una sustitución clara. No, no, Hay no. una No, sustitución no, porque clara. yo no iba por ahí solo. Yo iba No, porque lo que pero, está haciendo es incumplir la legislación española en beneficio egoísta suyo. pero es que, claro, pero ahí tú tienes en el bolsillo del empresario 1.000 euros más, que los gasta o que los invierte o que, ¿me entendés? O sea, eh, Eso es el, presuponer que la cualificación profesional de un camarero argentino es igual que la cualificación profesional de un camarero español. Y yo no me gusta presuponer tanto. ¿Querés bueno, responder, Gustavo? sí, que eso lo terminan decidiendo los consumidores del restaurante. Por eso te lo digo. Claro, él es consumidor de restaurante. Qué respuesta. Tajante, tajante. Bueno, muy bien. Siempre y cuando Vamos lo a decían los ver. consumidores está Antes, bien, Gustavo. ¿O escuchad no? una cosa. Yo he conocido varias focos de migración en Europa. O sea, me acuerdo de la primera cuando la dictadura argentina, que vinieron todos los intelectuales. Después, cuando lo del corralito que viniste, vino la parte financiera. Y esta es la tercera ya, que no sé si es económica, cultural o medio pensionista. Pero lo que tengo claro es una cosa, que acaba marcando los comportamientos y las opiniones ciudadanas de los argentinos en España, que probablemente no corresponden en absoluto con la situación real. O sea, antes en España había psicólogos, historiadores y plastas en general. Ahora está todo el mundo metido en la hostelería. Todo el mundo sabe hacer un asado argentino, todo el mundo abre un garito, un bar. Eso es lo que está sucediendo ahora. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde va el rechazo? Pues a los sectores donde creen la gente que está perdiendo oportunidades. A eso me refiero, nada más. No, no que sea mejor
o peor camarero, que eso habrá buenos y habrá malos, como en todas partes. Está muy bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un programa, uno más, cargado de polémica. Así que te despedimos y esperemos. Y el tercero continuado con un entrevistado español o con temática española. Con temática española. Porque no hay que recordar que los dos anteriores fueron relativos a las corridas de toros. Exactamente. Eduardo, ¿te gustan las corridas de toros? No. No. No me gustan ni las corridas de toros ni el fútbol, o sea que tenéis los temas para no llamarme. Pero el fútbol te parece más inmoral que la corrida de toros. No me gustan ninguno de los dos. O sea, vamos a ver, aquí pasa lo mismo que en Argentina, que todo el mundo habla de fútbol en determinados días más. Yo cuando pasan estas cosas miro para otro lado. Entonces cuando la gente te habla, un taxista o te habla alguien, dices, oiga, es que no tengo ni puta idea ni me interesa. Y se quedan locos. Se quedan con una cara locos. Porque son temas comodín, además. O sea, temas que se utilizan como comodín para establecer. Yo hablo del tiempo. Claro, sí. A fin de cuentas, el inmigrante pareces vos cuando te subís a un taxi. No todo el mundo le gusta el fútbol, ¿eh? No, ya sé. Me pasa lo mismo. Pero, por ejemplo, acá nosotros, Gustavo es uruguayo. Si Gustavo nos dice que no le gusta el mate, nosotros decimos Gustavo es uruguayo, pero no ejerce. Claro. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que los uruguayos tienen que tomar mate por cojones? Sí, pero yo tomo mate, ¿eh? ¿Ves? Es muy extraño encontrar un uruguayo que no tome. Pero es bueno, raro, es muy raro, sí. Es muy raro. Pues encontrar un español que no le gusten los toros no debe ser complicado. No, claro. Hay un gran movimiento a favor de la televisión y todo, o sea, ¿no? Sí, obvio. sí. De hecho, el programa pasado, hace 2 programas hablamos con Santiago Navajas, un experto de este tema, y nos dijo que cuando él va a la corrida de toros, siempre hay gente afuera gritándole asesino y criminal, así que evidentemente hay un movimiento ahí en España. Hombre, yo tanto no llego, pero paso desde los toros. Claro. Muy bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta Chao, luego. que andes bien. Chao, buenas noches y gracias. Bueno, bien. Bueno, qué programa que tuvimos. Tengo muchas cosas para decir, pero bueno, ¿quién quiere arrancar? Yo. Vos, dale, Walter, arranca vos, yo voy Yo segundo. me quedé con ganas de preguntarle porque tengo un sobrino que, bueno, ahora está terminando de pagar una deuda con la justicia y quería emigrar allá a ver qué iba a opinar Eduardo. ¿Dónde le convenía? ¿Qué sé yo? No sé si por ahí un Valencia, un Mallorca tal vez. No, la verdad que es entendible. Nosotros, al menos yo, acá a la distancia no alcanzo a dimensionar, pero yo que en mis ratos libres trabajo y circulo por lugares, digamos, más bien peligrosos, de alguna manera entiendo esto que comentaba él, de que él ve que se incrementa la inseguridad y que hay un montón de cosas. Me parece que en lo que al menos nosotros tres vamos a estar de acuerdo es que el problema de fondo y el que genera los incentivos para que vayan marroquíes, argentinos, quien fueren, es el estado de bienestar. Es el estado de bienestar, exactamente. Porque yo iba a continuar mi relato y siguió hablando Eduardo, entonces nos dije, pero cuando yo metí el bocadillo de que así como hace 200 años nos independizamos, hace 100 años venían los españoles, bueno, esos españoles que emigraban, que en mi caso soy herencia de eso, digamos, no sé si ellos estarían dispuestos a reconocerlo, pero soy herencia, venían a trabajar, no venían porque había salud gratis, y justamente lo que hablábamos la otra vez de convocar al profe Martín Krause para que explique un poco esto, vendría muy bien, porque me parece que ahí está el meollo de la cuestión, decir, pero pará, ¿va porque se le regalan cosas o va porque se quiere crear un futuro y desarrollarse? Para mí esa es la clave. Y obviamente sabemos que, como bien decía Eduardo, los políticos van a hacer su juego y van a abrir o cerrar fronteras en función del electorado y lo que les convenga. Exacto. A ver, sigo yo y lo dejamos al final a Gustavo, que siempre es más armadito.
hay varias cosas. Primero, sí, es verdad, vamos primero con el tema de la inmigración. Yo con Eduardo, con las opiniones que tenía, esto no es un debate, fue una entrevista, Claro, ¿no? Así que, por más que no estuviera de acuerdo, tenía que dejarlo hablar, obviamente. Eh, obvio. pero bueno, ahora que saco yo las conclusiones, bueno, respecto de la inmigración, es cierto que están mal los incentivos, que si el Estado reparte cosas, entre comillas, gratis, y bueno, ahí sí, va a ir cualquiera y no va a querer trabajar y nada, entonces la economía se va a caer. ¿Por qué? Porque no está produciendo nada, ¿no? Los recursos son escasos, y si no se produce nada y se reparten esos recursos, solamente se reparten, no se crean, no se No se producen, genera, entonces claro. obviamente no se generan, entonces obviamente es un castillo de naipes. Al fin y al cabo, uno sopla, ¿no? Trata de poner un par de cartas más y se cae todo. Entonces no hay que hacer un castillo de naipes, hay que tener una base sólida, y eso se crea solamente con un libre mercado y no repartiendo cosas gratis con la excusa de los derechos, bueno, de donde hay una necesidad de un derecho, con todas esas excusas que usan los políticos, que al fin y al cabo les sirve, como él bien dijo, a los políticos. Respecto pero de la inmigración, quizás también hay gente que va saliendo de sus infiernos donde viven, como él dice, disfrazados de migrantes económicos, y no lo son, e intentan imponer en la sociedad sus ideas, que yo creo que es con lo que se refiere a la inmigración, sobre todo de personas del Medio Oriente y del norte de África. Digo, no todos son así, realmente hay gente que quiere producir y trabajar, pero sí hay bastantes que intentan imponer sus ideas o la cultura del país donde vivían allí. Y la cultura del país donde vivían, la mujer prácticamente no tiene derechos, los gays no tienen que existir, o tienen que estar en la cárcel, o les tienen que pegar. Entonces, en países tan libres, ¿no? En comparación con el resto del mundo, donde las mujeres pueden ir en bikini a la playa si quieren, donde la mujer puede trabajar si quiere, puede estudiar si quiere, puede manejar si quiere, donde puede haber gays, donde los gays pueden ir de la mano, donde suceden todo tipo de cosas, que está bueno que pasen porque demuestra una sociedad abierta y tolerante. Y bueno, de repente empiezan a suceder cosas cada vez más, donde decís, bueno, entonces, aunque, aunque esa gente trabaje y produzca, no es la manera que se tiene que comportar. Entonces, sí, ahí por lo menos tiene que caerle todo el peso de la ley, y si vamos a, digamos, hay leyes, y echarlos, por lo menos eso, echarlos del país a ese tipo de personas, ¿no? O ladrones que vayan, que sean argentinos, para después no me acusen de no sé qué cosa, que vayan y roben, bueno, también que los echen del país. Eso me parece correcto. Sin menospreciar la idea del estado de bienestar, que también tiene los incentivos cruzados y erróneos, y bueno, sucede este tipo de cosas, pero yo en sí soy abierto a la inmigración, así que ahí estaba con Eduardo, mitad y mitad, si se quiere. Respecto de la Unión Europea y la moneda única, bueno, yo ahí no comparto. Me parece que yo soy todo lo contrario a lo que él decía, que los países tienen que ser cada vez más chicos, no cada vez más grandes, y el que se quiere independizar, que se independice y que se haga cargo después de la situación. Yo creo que si se independizan los catalanes, van a ser un desastre. Se van a ir al tacho. Pero bueno, es problema de ellos en todo caso, y no tiene que haber nadie que lo salve. Y eso es justamente lo que sucede con la Unión Europea, que dice, bueno, hay como limitaciones. Él dijo, es verdad, no lo conozco en profundidad, tienen que unir ciertos requisitos quizás y comportarse de cierta manera, pero lo cierto es que no es lo que sucede hoy, que tienen que salir a salvar las papas, ¿no? de otros Para que, tantos países. para que te hagas una idea, Eduardo, Leandro, para que te des una idea. Te hagas una idea. El déficit fiscal de la Argentina en el 2021 fue 4,30 del producto, ¿sí? Está bien, un producto que está sobredimensionado, digamos porque está tomado al dólar oficial, si no sería un poco mayor. Perdón, el déficit no, el déficit sería igual, lo que sería mayor sería la participación de la deuda, que está tomada, es el 80% del producto. El de Grecia, en el 2021,
fue 7 y pico por ciento el déficit, y la deuda es 180% del producto. Por eso. Y eso, para mí, eso no es una... Italia está más o menos cerca, Portugal está más o menos cerca, y más abajo en la incidencia, Francia le sigue, y en la incidencia de la deuda en el producto, España está un poco después, y el déficit es más o menos del 5%. Pero digamos, la situación fiscal es mucho peor que la Argentina. Sí, y encima con una moneda única, cosa que me parece que es todo parte de lo mismo, ¿no? Que exista toda la Unión Europea, existe una moneda única. Esto tienen obligaciones hacia un ente centralizado que decide mal las cosas y yo creo que una competencia de moneda y que la gente decida cuál es mejor y bueno, si deciden que es mejor el euro, adelante, que sigan con el euro. Creo que la competencia funciona bien también en el aspecto de las monedas. Decía Gustavo, perdón. No, sí, me estoy metiendo en tu comentario. No, no importa, no importa, lo enriqueces, no te Pero, metes. pero no, recordaba el argumento pro euro de Jesús Huerta del Soto, que dice, si no Sí, tuviéramos al euro como ancla, digamos, los déficits fiscales de nuestros países, hablando de España y hablando de Italia, serían mucho peores, y a su vez la inflación, ahí sí, sería galopante, porque terminarían cubriendo todo con emisión monetaria, cosa que no podían hacer. Eduardo recordó la crisis del 2008. En la crisis del 2008, el Banco Central Europeo, si no me equivoco, era Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, pero fuertemente influenciado por los alemanes, no financió los tesoros, ¿sí? Y hubo un periodo de deflación, digamos, ¿no? Un periodo posterior a la crisis del 2008 de deflación, totalmente distinto ahora, donde la presidencia del Banco Central está en manos de Christine Lagarde, la misma que le prestó 50.000 millones de dólares al gobierno de Macri, ¿no? Es una gran gastadora de plata y partidaria de los déficits fiscales súper abultados. Y claro, cuando vos inyectás dinero y dinero y dinero, lo inyectás directamente con el helicóptero, como dice Estados Unidos, y tuvo un déficit fiscal en el 2021 del 10%, y una inflación que está, digamos, entre el 8 y el 10% ahora, vos tenés claramente el problema es la emisión monetaria y no hay otra vuelta, digamos, ¿no? O lo emitís directamente y regalás dinero con el helicóptero, o haces lo que hacen estos muchachos, que han estado comprando deuda soberana de los países con euros emitidos por el Banco Central, y los países financian sus déficits fiscales con esos euros, digamos, ¿no? Entonces, claro, tenés más euros en la calle. O sea, yo entiendo que el euro era una buena idea cuando vos tenías una política monetaria restrictiva. Ahora, si claro, tenés una política monetaria expansiva, no tenés tanta historia como para bancarte lo que pasa. Es más, ni siquiera Estados Unidos la tiene, y es la moneda de reserva mundial, digamos, claro, ¿no? de referencia. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta eso. Sí, sí, y por supuesto tampoco estaba de acuerdo con el hecho de que los empresarios, digamos, aumentan el precio y como que para aprovecharse de la gente o de la situación, los empresarios siempre compiten en un libre mercado, no quieren subir los precios porque la competencia les va a ganar. Entonces siempre la competencia es para generar una mayor productividad, mayor eficiencia a mejor precio. Yo Toda la creo que ahí situación que estamos comentando ahora es lo que obliga, lo que hace aumentar los precios, y no es casualidad que no haya pasado nunca y de repente empezó a pasar, no es que de repente los empresarios se volvieron demasiado codiciosos, sino que la situación, sea por la guerra o porque la guerra sea un invento de los gobiernos, la situación, claro está, es desfavorable y se ven obligados a hacerlo. Porque si no, porque está bien que él hable de los populismos, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo absolutamente, tanto derecha como izquierda. Pero
uno de los argumentos populistas es ese. Los empresarios están subiendo los precios. Entonces, yo estoy de acuerdo con Eduardo en cómo hablaba cuando criticaba los populismos, pero no estaba de acuerdo con eso. Me parece que ahí usó justamente un argumento que sí usan los políticos populistas. Dale, Gustavo. Bueno, voy a empezar por esto último y diciéndote que creo que en este caso Eduardo tiene razón. Y te voy a argumentar con lo que yo creo que de fondo es el principal problema de Europa. Y el principal problema de Europa es la revista Hola. Cuando vos abrís la revista Hola, vos ahí ves la gente rica y famosa y poderosa de Europa, ¿sí? Son todas personas que su poder o su riqueza o su abolengo le viene heredado de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Cuando vos abrís la revista Forbes, ¿sí? Los tipos que están en las notas, ¿sí? O en Business Week, en cualquiera de esas, los tipos que están en las notas son tipos que hicieron su fortuna ellos. El self-made man, sí. Exactamente. Son sistemas muy distintos, el capitalismo norteamericano que el capitalismo europeo. El capitalismo europeo es un pseudocapitalismo y la élite europea es anticapitalista. La élite europea lucha por sobrevivir contra los nuevos ricos y nosotros hemos heredado eso, ese menosprecio al nuevo rico, al tipo que hizo fortuna por las de él, nosotros medio como que lo ninguneamos. Y eso Sí. viene de ahí, viene nuestra noción de patriciado, ¿sí? Que pobre, eran todos los primeros inmigrantes, eran toda gente que vino, digamos, con una mano atrás y otra adelante y consiguió, digamos, tierra por haber llegado primero. Sus herederos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, como que heredaron digamos, un falso abolengo, una falsa sensación de abolengo. Es lo que llamamos el patriciado, ¿sí? Bueno, pero si lo hizo, pero si Elon Musk mañana tiene, o los hijos de Elon Musk tienen nietos, y todos van a tener plata, ¿cuál es el problema con eso? Pero van a tener plata, pero no existen. En el imaginario popular, ¿sí? Bill Gates no es Bill Gates porque su abuelo le heredó $1 millón, es porque hizo Su contribución, claro. $1 muchísimas veces 1 millón, pero muchísimas. Y los hijos de Bill Gates van a heredar acciones de Microsoft y dinero y propiedades, pero no van a existir como no existen los herederos de Henry Ford, como no existen los herederos digamos, del fundador del Standard Oil. O sea, sí son gente que tiene dinero, pero no existen, no tallan, no importan. En Europa son los que importan. Y hacen todo lo posible para pertenecer. Y la burocracia europea, que vive poniendo trabas al desarrollo capitalista, son esa gente, son delegados de esa gente. Lo peligroso de esa gente es que exportan, es tan fuerte el consumo de la Unión Europea que exportan sus regulaciones hacia todo el mundo. Entonces, esos son el peligro para el resto. Y a su vez, como digamos, son muy importantes en la OCDE, exportan toda su legislación antilavado y, digamos, y de control fiscal, y obligan a todos los países a ser sumamente estrictos con sus propios ciudadanos. Esa gente es la que maneja Europa, digamos, y que podríamos sintetizar, para no ponerme conspiranoico, podríamos sintetizar en el Foro Económico Mundial de Davos, digamos, ¿no? Es ese espíritu, el espíritu de no tendrás nada, pero serás feliz. No, va a ser todo de ellos, digamos, ¿no? Claro. Vos no tendrás nada. Y decía que
en este caso creo que Eduardo tiene razón, porque en economías tan reguladas, la competencia tiende a desaparecer. Entonces, si vos tenés, digamos, ¿no?, que para producir manzanas las tenés que producir de tal manera y las tenés que envasar de tal manera y necesitas 500.000 permisos y 80.000 autorizaciones y sello de acá y sello de allá y sortear un montón de regulaciones que solamente determinadas empresas son capaces de sortear. Esa regulación, ese mercado, el libre juego de mercado deja de existir porque deja fuera un montón de jugadores, que son los jugadores que te tiran los precios para abajo, que son los jugadores que aprovechan una ventaja económica importante para bajar los precios y ganar dinero. ¿Sí? Y esa es la ventaja del mercado libre. El capitalismo sin mercado libre es explotación de los trabajadores. Lo digo, no soy marxista, soy antimarxista, pero digamos, sin mercado libre el capitalismo no funciona. Es socialismo. Socialismo donde una élite se beneficia del esfuerzo de todos los demás. Por eso creo que no está tan mal rumbeado cuando acusa. Lo que pasa es que creo que no entiende por qué es que se da el fenómeno. Porque la verdad es que es un serio problema el de Bruselas. Digamos, por decirte una anécdota para terminar. Hace unos días la Comisión Europea sacó una regulación por la cual obliga a todos los celulares a llevar dispositivo USB-C. ¿Sí? Esto implica, también para los que todavía no llegaron a esa tecnología, un salto, pero al mismo tiempo implica un status quo para adelante. El USB-C es un dispositivo que es un dispositivo tanto de carga como de transferencia de datos, heredero del viejo USB y de muy poco tiempo de vida. Pero lo vamos a sustituir seguramente muy rápido por otra cosa. Esa regulación impide la sustitución. ¿Y por qué es importante? Y porque vos tenés un mercado productor fundamentalmente en Oriente, China, en Vietnam, en Corea, que produce para todo el mundo, pero que enfrenta las regulaciones de un mercado muy importante que es el europeo. Entonces, si vos no cumplís con esas normativas, no les puedes exportar, a veces ni siquiera puedes producir. Entonces, lo que pasa con Bruselas no solamente afecta a Europa, afecta a todo el mundo. Y lo que estamos viendo con Europa es, digamos, para mí, es el comienzo de una gigantesca crisis de deuda, digamos, que se va a resolver con el default de unos cuantos países, probablemente también de España, y que va a ser bastante rápido, bastante rápido. El tema es, no sé si la idea del euro va a sobrevivir digamos, el repudio de deuda de unos cuantos países, porque el principal tenedor de esa deuda es la comunidad, es el propio Banco Central Europeo. Así que ahí estamos. Vamos a ver qué pasa en Europa. Tuvieron las opiniones de todos, por supuesto, la principal, la mía, no, mentira, la principal, la de Eduardo. Y bueno, nosotros ahí para sacar conclusiones sobre Eduardo, quien por supuesto le agradecemos haber estado hoy. Gente, no se olviden que estamos en las redes sociales, que estamos en lacuriosidadlibrolauto.com, que estamos en YouTube, donde les pedimos ahí que se suscriban, que nos ayuda mucho, y también estamos en Spotify y Anchor, donde también se pueden suscribir. Así que, gente, muchas gracias por estar ahí hasta ahora. Será hasta la semana que viene, y como siempre, chau, chau.